El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Si pudiésemos resumir en una más que frase, en pocas palabras, el tema de hoy podríamos decir que es la palabra de Dios. Y es que si hay algo que caracteriza a la religión judeo-cristiana, es decir, la nuestra, es que es una religión de la palabra. La podemos denominar así, porque eso implica que también es una religión de la escucha. Nuestra vida de fe es escucha de la palabra, una palabra que es la palabra de Dios, pronunciada por Dios en el silencio, decía San Juan de la Cruz, y que en silencio tiene que ser escuchada. Y ese es el resumen de nuestra fe, porque de la acogida de esa palabra en el silencio va a hacerse realidad la misma vida de aquel que nos ha dado esa palabra, la vida divina en nosotros hasta la plenitud en la resurrección. Es la síntesis de nuestra fe. Dios, cuando pronuncia su palabra, se realiza lo que dice, y eso desde el inicio, desde el libro del Génesis. En el libro del Génesis Dios dijo y las cosas existieron. A veces no percibimos cuán importante es esta realidad de que Dios dice y realiza y existe y crea. Si nosotros fuésemos mucho más conscientes de esta realidad, nos pondríamos mucho a escuchar a Dios. Miren que después esto tendrá mucho que ver con la parábola del sembrador que hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo. Dios dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Jesús se lo dijo. Sus pecados fueron realmente perdonados. Esa palabra de Jesús realizó lo que decía. Tanto es así que si no te lo crees, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. También dijo a la muchacha: no está muerta, sino que duerme, talita cum, levántate. La agarró de la mano y la levantó, le devolvió la vida. También a Lázaro en la tumba: sal fuera. La fuerza de la palabra. Y nos extraña que Dios tenga esa fuerza en su palabra, que su palabra viene a ser el mismo Jesucristo.
esa palabra que nos dice el profeta Isaías, que no volverá a él sin resultado, sino que hará su voluntad y cumplirá su misión. ¿A quién se está refiriendo al profeta Isaías? Al único que ha cumplido la voluntad del Padre de una manera perfecta y que vuelve y no ha vuelto a él sin cumplir su misión, Jesús. Tanto es así que San Juan llamará a Jesús la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el acogerlo a él se juega nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que la fe, creer en Dios, no significa escuchar a Dios, sino decirle muchas cosas a Dios, pedirle muchas cosas a Dios, esperar muchas cosas de Dios? Más que acogerlo, tal como Él quiere venir a nuestra vida, nosotros le exigimos muchas veces que venga a nuestra vida como Él quiere, como nosotros queremos que Él venga. No hay ninguna religión en el mundo como la judeo-cristiana que se base en la palabra de Dios, en la escucha de Dios, en la acogida de Dios. Y a partir de ahí sí, ahí cómo tengo que vivir, cómo tengo que dar yo fruto, cómo tengo que responder, cómo tengo que hacer en mi vida para que esa palabra de Dios que ha dado fruto en mi persona vuelva a Él habiendo cumplido su misión. En otras palabras, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. San Pablo habla de que esa palabra sembrada en el mundo, sembrada en nuestros corazones, que es Jesucristo, está haciendo que toda la creación espere, hasta con gemidos, hasta con impaciencia, esa nueva realidad que va a ser y que va a consistir en la resurrección de todos nosotros, que incluso hasta la creación va a participar en esa nueva realidad. Vamos ahora al Evangelio, sabiendo esto, que es tan realidad, sabiendo que no tendremos verdadera experiencia de Dios si no lo escuchamos, si no estamos con Él, si no lo acogemos, si realmente no tenemos encuentro con su palabra y hemos dejado que esa palabra realmente trabaje en nosotros, nos cambie, nos transforme, cree una realidad nueva. Ahora viene Jesús y nos dice que viene el sembrador. Y viene el sembrador con una semilla. Y esa semilla, dice, cae en 4 tipos de terrenos. ¿Y quién es el sembrador ahora? Puede ser Dios. ¿Y quién es la semilla? Y algunos han podido decir, la semilla es lo que Jesús ha dicho. Vamos a pensar un poquito mejor. El sembrador puede ser Dios. ¿Que siembra qué? Su palabra. ¿Quién es su palabra? Jesucristo. Jesús está hablando de Él mismo. Él es la siembra del Padre que viene a nuestra vida. Y ahora la pregunta es, ¿cómo te encuentras tú para recibirlo? Y ahí viene que pone esos 4 tipos de terreno. Y el primer terreno, que es el que cae al borde del camino. Si vemos también el tipo de terrenos y cómo se comporta el sembrador, vemos también que el sembrador no tiene mucho cuidado de cómo es o cómo no es la tierra, de dónde cae o dónde no cae la semilla. Da igual que caiga en tierra mala, que caiga en tierra buena. Él allí pone a su Hijo. Jesús viene a todas las vidas. Estén donde estén, se encuentren en la situación que se encuentren. Vivan en la situación que vivan. Piensen como piensen. Y actúen como actúen. Pero ahí hace un relato, una descripción de ese tipo de terrenos. Y el primero es el borde del camino. Y lo explica después el Evangelio de San Mateo, diciendo que esa semilla al borde del camino, que vienen los pájaros y se la llevan, dice que es el diablo que arrebata lo sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque hay un terreno al borde del camino que son aquellos que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Nuestra sociedad tiene mucho de eso. De Jesucristo
vamos a decir, bueno, aunque hoy hay mucha gente que no ha oído hablar de Jesucristo, ¿verdad? Pero de una manera u otra se ha oído hablar de Jesucristo, de una manera u otra. Unos más profundamente, otros menos profundamente, pero ahí está, en nuestra cultura, por lo menos en la occidental. Ahí está Jesucristo. Pero algunos hoy no tienen la capacidad de entender de qué se trata. Y no tienen capacidad de entender de qué se trata porque están bombardeados por un montón de imágenes. Cada uno, ¿verdad? Las culturas rurales de una cierta época tenían otro conocimiento de la realidad. Hoy nosotros conocemos lo que vemos y pensamos que la realidad auténtica es esa realidad que nosotros vemos. La vemos sea a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel social, pero sobre todo la vemos hoy en día y más con la pandemia, ¿verdad? Parece que la única realidad que existe fuera de la de nuestra familia es la que vemos en los celulares, en el iPhone, en las tablets, en las computadoras, en las redes sociales, en TikTok. Parece que muchos viven, eso es lo que pasa, eso es lo que hay, eso es lo que ocurre, eso es lo que sucede. Y ya hay, esa es mi idea de la realidad. En vez de decir, eso es lo que muchos ponen ahí y quieren que yo vea. Son dos cosas distintas. Una cosa distinta, ¿verdad?, es lo que pensar que lo que yo veo lo ha puesto alguien. Y ese alguien lo ha puesto diciéndome y queriéndome enseñar lo que él quiere enseñarme. Lo que él no quiere enseñarme no me lo pone. Eso me lo pondrá otro, que me quiere enseñar otro tipo de realidades. A la hora de Jesús pasa un poquito en nuestra cultura lo mismo. Nosotros no tenemos una experiencia directa de relación con Jesús, de encuentro con Jesucristo. Y entonces no entendemos mucho su mensaje. Y entonces cuando nos hablan de Jesús, pues entonces nos quedamos con lo que oímos por ahí. Porque no tenemos experiencia. Porque no nos lo hemos encontrado en nuestro camino. Ahí viene la segunda o el segundo terreno. En el segundo terreno ya sí nos hemos encontrado con Jesucristo. Dice, es la semilla que cae en terreno pedregoso. Y eso es que significa el que oye la palabra, la acepta inmediatamente con alegría. Pero ¿qué es lo que pasa? Es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Es decir, son aquellos que hicieron un retiro, son aquellos que hicieron un encuentro espiritual, un retiro carismático, alguien le tocó el corazón en un momento determinado, se encontraron con un testimonio impactante y ese testimonio impactante les llenó el corazón de alegría y acogieron a Jesús con alegría. Pero dice, son inconstantes, no profundizaron, no quisieron entrar. Y eso que pasa con nuestra fe, pasa también con nuestra vida en otros ámbitos. Somos personas que no estamos acostumbrados a profundizar. Somos personas que estamos acostumbrados a recibir mensajes cortos y breves, impactantes. Y si se nos dejan de comunicar esos mensajes, no somos capaces de hacer una experiencia profunda de reflexión, de indagación, de investigación, de personalización. Y pasan a distintos niveles en nuestra sociedad. Voy a referirme algo que aquí en Estados Unidos, que también tiene una implicación a un nivel internacional. Sabemos que en San Gabriel se ha quemado la misión. No sabemos si ha sido un incidente, un accidente o alguien lo ha hecho a propósito. No se sabe todavía. Pero sí sabemos que en Florida alguien sí ha querido quemar la iglesia a propósito, metiéndose y con gente dentro, que estaban preparándose para la Eucaristía. Últimamente vimos también cómo estatuas, entre otras, la de un santo, San Junípero Serra, fue tumbada. Pero yo me digo, ¿cuántos de aquellos que han tumbado la estatua se han leído alguna de las cartas de San Junípero Serra? Estoy convencido que ninguno. Convencidísimo. Porque hemos escuchado cosas de aquí, hemos escuchado cosas de allí. Unos dicen esto, otros dicen aquello. Entonces yo, por lo que dicen unos,
o por lo que dicen aquellos, según la fuerza de convicción que tengan en su discurso, a ese me voy detrás de él. Y entonces actúo según lo que me ha dicho uno, pero que yo no he verificado. A lo más que podría decir yo o llegar, es decir, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Yo no sé. Y como no sé, no me comprometo en una acción que me puede costar la vida. Porque hay decisiones que pueden costar la vida, que pueden ser definitivas en nuestra vida. Y sin saber, simplemente por lo que vi, por lo que escuché. Pero no me fui a leer las cartas de San Junípero. Y en el mundo de San Junípero otros escribieron cosas, otros documentos, que podrían decir algo distinto de las cartas. No lo sé, pues búscalos. Pero si no soy capaz de ni pasarme ni 10 minutos delante de un libro, ¿cómo me voy a poner a leerme todas las cartas de San Junípero y de los documentos que surgieron en la época de las personas que me cuentan qué es lo que pasaba y qué es lo que no pasaba? Una vez que haya hecho eso, entonces yo podré empezar a construir mi opinión personal. Así se construyen las opiniones personales. ¿Por qué hablo de esto? Porque a nivel de fe pasa lo mismo. Voy a un retiro, salgo entusiasmado. La palabra la acojo con alegría. Muy bien, pero no hago oración. No sigo participando en los grupos parroquiales o en el movimiento donde yo me he encontrado con Jesucristo, que me ofrece caminos de crecimiento, ni en las escuelas bíblicas o comunidades bíblicas. No participo en los sacramentos, no leo nunca el Evangelio y mucho menos la Biblia en su Antiguo Testamento. Sí, aquel encuentro fue bonito, pero no tengo raíces. Y entonces resulta que veo en la iglesia un mal testimonio y digo, uy, los que están dentro aquí de la iglesia son peores que los que están fuera incluso, así que yo me voy a otro sitio. No tenía raíces. ¿Cómo no te vas a ir si no haces oración? ¿Cómo no te vas a ir si no participas en los sacramentos? ¿Cómo no te vas a ir si no profundizas en la experiencia de tu fe? Ahí tenemos la segunda semilla. La tercera semilla es aquella que está entre espinos. Las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas. Yo me dedico a vivir para disfrutar, para tener, para poseer, para tener éxito, para tener fama. Evidentemente mi corazón está en otro lado. Sí, me encontré con Jesucristo, pero no quiero dejar todas esas cosas que son las que llenan mi corazón. No da fruto la palabra. Hay un solo terreno que da fruto, ese es el terreno que quiere encontrar Dios cuando Jesucristo viene a nuestra vida para dar fruto. No todos el mismo, no todos el mismo. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30. Quiere decir que no todos debemos ni estamos obligados a llevar al nivel o al mismo nivel de profundidad de fe y de experiencia y de frutos, porque unos pues seremos capaces de más o de menos, habremos tenido más posibilidades o menos posibilidades, seremos capaces de cultivar y de profundizar de una manera u de otra. Pero Jesús lo que nos está diciendo, una vez que yo llego a tu vida, no me dejes escapar, porque yo vengo a tu vida para que vivas lo que nos dice San Pablo, para que descubras que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. ¿Sabes lo que nos hace descubrir Jesucristo? Que esta vida, en comparación con la vida que nos espera en la eternidad, son 4 días. Y que por lo tanto yo no puedo vivir pensando que me voy a comer el mundo, pero sí puedo vivir sirviendo a las personas que Dios pone delante mío. Sí puedo vivir preparándome, haciendo lo mejor de mí mismo para entregar mi vida en el amor. Sí puedo vivir como Jesucristo en el amor a los hermanos y en el amor a Dios. Sí puedo vivir este mundo y esta vida preparándome para la vida eterna, que es
la que va a durar. Por eso algunos cuando decimos, ¿verdad?, esto se hace largo, 1 año, dentro de 10 años diremos, ¿te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas cuando? Los jóvenes a lo mejor lo viven un poquito más intensamente y se les hace más largo que a nosotros los mayores, ¿verdad? Que ya hemos vivido un poquito más la vida y sabemos que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguante. Lo sabemos. Sino que se lo digan a muchos que ya tuvieron que ir de sus países a otros países y que han vivido situaciones incluso más dramáticas que las que estamos viviendo ahora en sus propios países. Pienso en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? O en cualquier sitio, porque uno no se fue de su país así por gusto, ¿verdad? ¿O se fueron por gusto los papás de sus países? Díganselo a sus hijos, ¿se fueron por gusto? No, no se fueron por gusto. Por eso no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Pero Jesús nos va a enseñar a vivir todas esas realidades con un profundo amor y sentido. Todo lo que vivimos tiene sentido si salimos mejores, si nuestro corazón cambia, si crecemos en el amor a Dios y a los hermanos. Ese es el fruto que Dios espera para nosotros y el que nos va a enseñar Jesús, que es esa semilla sembrada en nuestro corazón. Hola, si te ha gustado y crees que puede ayudar este vídeo a otras personas, no te olvides de compartirlo y si no estás registrado, de registrarte en nuestra página de YouTube. Hasta pronto.